Estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión de nuestro evento, nuestro seminario, Enseñar la Ética. Ha sido un placer poder compartir con ustedes durante estas semanas todas las reflexiones sobre la enseñanza de la ética que hemos podido tener con nuestras distintas panelistas y nuestros distintos panelistas. Así que también extendemos nuestro agradecimiento a nuestra comunicadora Laura Echandía y al personal de Arroba que han hecho posible todo este evento. Hoy vamos a tener entonces nuestra última charla, nuestra última reflexión que abrirá las posibilidades para que el año entrante nos volvamos a encontrar en estos eventos. Vamos a darle entonces hoy la bienvenida a la querida colega y amiga Claudia Onnegra. Claudia es licenciada en Filosofía de la Universidad de Antioquia y es especialista en hermenéutica literaria y magíster en estudios humanísticos de la Universidad EAFIT. Claudia es estudiante del doctorado en la Universidad de Antioquia y tiene entre sus líneas de estudio e investigación la filosofía política, la literatura, la enseñanza de la ética y la narrativa, también la enseñanza de la filosofía. Claudia ha acompañado durante varios años diversos cursos en estas áreas, también cursos en enseñanza de la ética. Vamos a tener entonces el gusto, Claudia, de saludarte, de darte la bienvenida, de agradecerte por acompañarnos hoy. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Paula, por, tenerme presente para este seminario tan pertinente. Gracias a Laura por todo su apoyo. En el día de hoy voy a hablar acerca de la narración y la sabiduría práctica y voy a presentarles unas diapositivas, voy a leer un texto que iré comentando en la medida en que avanzo con la lectura. Denme un minuto, por favor. Bien, empiezo con una cita de Martha Nussbaum que dice: nuestra relación con los libros que amamos ya es confusa, compleja, erótica. Leemos como si nos fuera en ello la vida. Traemos a los textos literarios que amamos, así como a los textos que son decididamente filosóficos, las preguntas y las dudas que más nos acosan. Martha Nussbaum le va a dar una especial importancia a la relación filosofía-literatura. En particular, Martha Nussbaum ha sido un trabajo muy importante en torno a la contribución de la literatura, en especial al estudio de los problemas de la sabiduría práctica, y justamente de eso hablaremos en el día de hoy. La presentación está dividida en dos partes. En una primera parte hablaremos de qué entiende Martha Nussbaum por sabiduría práctica. Aquí sigue en particular a Aristóteles en algunos apartados de la política, de la ética nicómaca y de la política. Y en la segunda parte hablaremos de esa relación fecunda que establece la autora entre literatura y filosofía, y ética en particular. Digamos que en la charla de hoy retomaré algunos asuntos que ustedes ya han seguido, que ya han estudiado, en particular pues el concepto de juicio y de competencias para la ética trabajados con el profesor Sergio Muñoz, y el concepto de narrativa que trabajaron en el día de ayer con la profesora María Lucía Rivera. Empiezo con una introducción que dice: Martha Nussbaum sostiene que para corrientes del pensamiento como la platónica, la estoica o la marxista, la narración literaria se ha concebido como peligrosa. Es peligrosa porque da cuenta de historias que alejan al hombre del ejercicio del bien.
porque impide alcanzar la serenidad del alma, exponiendo a los hombres al vaivén de los caprichos de la fortuna, o porque su individualismo impide la búsqueda del cambio de estructuras sociales que incluyan a todo un colectivo social. En este sentido, sería necesario evitar la enseñanza de relatos que nieguen el mantenimiento de arquetipos morales tradicionales, la búsqueda serena de la felicidad, la comprensión lógica del mundo. Nussbaum recuerda cómo desde el libro 2 y 3 de la República de Platón se ha sostenido que la narrativa literaria es necesario suprimirla, ya que, la cito, dice Martha Nussbaum, esta narrativa muestra a un hombre como Aquiles llorando la muerte de Patroclo, rodando en el polvo y gritando, en vez de reconocer que esas cosas no tienen verdadera importancia. Suscita así malos deseos en el acto mismo de leer o mirar y proporciona al público un mal paradigma para imitar en la vida. Su forma misma, sus personajes y la estructura de su trama son subversivas ante los intentos filosóficos de enseñar la libertad racional. Entonces nos dice pues Martha Nussbaum que desde el ámbito filosófico se ha presentado una profunda desconfianza hacia los textos narrativos, en particular entonces nos va a recordar a Platón y pues estas ideas en torno a las cuales los poetas engañan, los poetas pueden corromper a la juventud, en tanto que muestran arquetipos de hombres o de dioses que no se corresponden con imágenes del sumo bien. En ese sentido, pues la narración muestra los vaivenes propios de las contingencias humanas y puede no ser muy pertinente para la formación de la virtud. Pero contrariando lo anterior, Nussbaum asegura que la relación entre el discurso filosófico y la narrativa literaria no puede plantearse como antagónica. Para la teórica estadounidense, en ambos tipos de textos se encuentran preguntas legítimas acerca del sentido y de las potencialidades de la existencia humana. Ahora bien, es innegable que cada tipo de texto presenta una forma o estructura diferente al momento de indagar por lo humano, pero ello no significa que un tipo de texto sea superior a otro. En lugar de hablar de querellas insuperables, la autora afirma que la literatura puede considerarse aliada de la filosofía práctica en la medida en que comparte con ella preguntas afines. De modo que, dice Nussbaum, la forma literaria no se puede separar del contenido filosófico, sino que es por sí misma parte de ese contenido. Hasta ahí la cita. A continuación se presentará la manera en que Nussbaum, desde una perspectiva aristotélica, concibe la sabiduría práctica y por qué, conforme a esta perspectiva, tiene cabida la lectura de narraciones literarias. Y vamos a ver que estas narraciones literarias son una vía, un recurso bien importante para la formación de competencias éticas. En Ética Nicomaquea, Aristóteles asegura que el alma humana posee dos partes, una racional, una irracional y otra racional. La parte irracional se subdivide en vegetativa y apetitiva. La primera es la garante de la protección del hombre en tanto ser biológico, puesto que aquí está en juego la nutrición y el desarrollo de la vida. La segunda escucha los preceptos racionales, optando por seguirlos o alejarse de ellos. La parte racional del alma se divide a su vez en dos, científica y deliberativa. Una tiene como objeto el conocimiento de aquello que solo puede ser de una manera, otra se ocupa del juicio en torno a lo contingente del mundo humano. Para el Estagirita, la ciencia corresponde a la disposición del alma
que busca la verdad en el conocimiento de principios absolutos y necesarios que rigen lo que es. Se trata de un saber susceptible de ser demostrado a través de rigurosos métodos de investigación que van de lo particular a lo universal o que parten de silogismos lógicos que van de lo universal a lo particular, lo cual no da lugar ni a la discusión ni a la crítica. Dice Nussbaum, citando a Aristóteles, en efecto, cuando uno está convencido de algo y le son conocidos sus principios, se sabe científicamente. Tenemos entonces que el saber teórico es un saber que puede ser demostrado, es un saber que se ocupa de principios. Como ejemplos de saber teórico tendríamos la matemática, la física, la metafísica. La prudencia, por su parte, versa sobre lo que puede ser de otra manera. Se trata de la disposición del alma que busca la verdad en el análisis de las potencialidades de la acción humana. El hombre prudente es el que sabe elegir, el que pondera los puntos a favor y los puntos en contra de una acción antes de que ésta se lleve a cabo. A diferencia de la ciencia que versa sobre principios que pretenden ser apodícticos o de la técnica que se ocupa del saber hacer, la prudencia exige deliberar. Cito de nuevo. En efecto, parece propio del hombre prudente el ser capaz de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo, no en un sentido parcial, por ejemplo, para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general. La búsqueda de la vida buena es entonces fundamental en esta concepción de la sabiduría práctica. La deliberación que va a procurar su búsqueda requiere ponderar diferentes alternativas, lo cual exige tiempo, investigación, una evaluación racional que dé como resultado una elección, cuyo modo de ser devela el carácter de un hombre, lo cual se constituye en el punto de partida de la ética y de la sabiduría práctica en general. Dice Aristóteles, puesto que la ética es un modo de ser relativo a la elección, y la elección es un deseo deliberado, el razonamiento por esta causa debe ser verdadero y el deseo recto, si la elección ha de ser buena, y lo que la razón diga, el deseo debe seguir. Esta clase de entendimiento y de verdad son prácticos. Se tiene pues que para Aristóteles la filosofía práctica no es ciencia, puesto que en esta está en juego lo que no puede ser de otra manera. En cambio, en la sabiduría práctica, lo que está en juego es lo conveniente conforme a un fin bueno, justo. En la contemporaneidad, Martha Nussbaum retoma los planteamientos del filósofo y afirma que los dilemas éticos y valorativos no se resuelven siguiendo un corpus de principios claros y homogéneos que eviten al hombre la angustia de elegir. En esta medida, la autora rechaza las teorías científicas que, a partir de la formulación de una idea única del bien, de un método y de un fin preestablecido, intentan evitar los conflictos que atraviesa la existencia. De ahí que critique las teorías morales platónicas, kantianas o utilitaristas. Para Martha Nussbaum, entonces, la búsqueda de la vida buena no se ciñe a un principio único desde el cual se deriven qué acciones son correctas o no. La ética tampoco entonces se basa en imperativos categóricos ni en la maximización del placer individual. Nussbaum niega la existencia de un único camino que libere al hombre de la duda y el error. Asegura que no existen guías completamente certeras que indiquen qué debe estimarse en cada contexto particular de la vida o cómo hacer siempre lo correcto. Asimismo, sostiene que la virtud no es un bien que, una vez poseído, dure para siempre.
Marta Nussbaum le da importancia en su reflexión a la concepción del hombre como un ser frágil, vulnerable, finito, contingente, y conforme a ello es imposible encontrar guías, premisas, reglas que garanticen al hombre protegerse de la vulnerabilidad que es propia de su existencia. Sin embargo, al afirmar lo anterior, Nussbaum no está cayendo en el relativismo, ni en el subjetivismo, ni en teorías pues meramente emotivistas. La autora reconoce que las prescripciones sociales pueden tener pretensiones de universalidad, pero sabe que éstas, en virtud de su generalidad, dejan por fuera un sinnúmero de experiencias particulares y por tanto no pueden asumirse como principios inmutables. En una línea semejante, Nussbaum se muestra en contra de teorías axiológicas objetivas que le apuestan a la existencia de valores absolutos, ya que según ella no existen definiciones trascendentes que den cuenta de la esencia de los valores, de lo cual se sigue la imposibilidad de establecer, conforme a su importancia, un ordenamiento jerárquico claro e invariable que sirva de parámetro para guiar la acción. Entonces, así como no hay una idea única de lo bueno que evite al hombre la angustia de elegir, tampoco existen escalas valorativas que puedan ordenarse desde una jerarquía piramidal para, pues entonces en un momento de un conflicto, de un problema donde no sabemos cómo elegir, pues buscar qué valor se ocupa en un lugar superior o inferior de una escala estimativa. Para Marta Nussbaum, en ninguna de estas opciones es viable para preguntarse cómo tomar decisiones correctas, cómo elegir bien, cómo vivir bien. La complejidad de la existencia humana no puede simplificarse a partir de escalas estimativas, puesto que el hombre constantemente afronta dilemas con alternativas encontradas en los que cualquier decisión puede entrañar la pérdida de un bien querido. Así que, pues esto nos lo dice con mucha fuerza Nussbaum, no hay trueque sin pérdida. Siempre que se elige, se abandona una opción de vida y no es posible evitar el sentimiento de que algo quizá querido se ha escapado. Los valores son plurales, se refieren a la estimación positiva de todo aquello que le da dignidad a la existencia y que por tanto se torna fundamental para buscar una vida feliz. Sin embargo, el azar, la vulnerabilidad y la finitud humana impiden que se logre integrar a la propia vida la totalidad de los valores. Cómo tomar decisiones correctas cuando el hombre se encuentra ante alternativas encontradas, si no hay un método único, cómo orientar la acción. No hay un proceso científico que indique de qué manera hacerlo. Nussbaum asegura que la sabiduría práctica no tiene que ver con el saber teórico. Esta no se adquiere huyendo de experiencias mundanas, siguiendo principios formales o maximizando el placer individual. Y en ese sentido cita Aristóteles. En este sentido, pues tiene en cuenta Aristóteles para decir lo siguiente. El modo verdaderamente racional de elegir, dice muy plausiblemente Aristóteles, es reflexionar sobre y admitir la contribución especial de cada objeto y hacer de la comprensión de esta heterogeneidad la parte central de la cuestión de la deliberación. La evasión no es progreso. Así que lo que nos señala Nussbaum es que ante la pregunta cómo vivir, debemos estar atentos a situaciones concretas, a casos particulares y escudriñar pues qué está en juego al momento de tomar una opción u otra. La sabiduría práctica exige entonces centrarse en las alternativas reales que puede asumir el hombre mediante sus acciones, lo cual supone un razonamiento reflexivo que tenga en cuenta prestar atención a casos particulares en los que están en juego valores queridos, asumir el riesgo de tomar partido y elegir. Dice, la deliberación tiene lugar, pues, acerca de cosas que suceden la mayoría de las veces de cierta manera, pero cuyo desenlace no es claro
y de aquellas en que es indeterminada. Esto es una cita de Tomás de Aristóteles. Cuando de orientar la acción se trata, la inteligencia práctica debe darle un lugar importante a las prescripciones racionales, a las reglas de conducta que permiten el mantenimiento de una comunidad. Pero cuando se trata de juzgar casos nuevos que no pueden ser subsumidos bajo una ley general, o cuando el cumplimiento de nociones legítimas del bien resultan incompatibles, la sabiduría práctica debe reconocer la importancia de las emociones y de la imaginación para intentar hacer lo correcto. Sin embargo, Nussbaum, reconociendo la problematicidad de su tesis respecto a las emociones, escribe: algunos filósofos, en efecto, han considerado que las emociones son bastante parecidas al hambre y la sed, en tanto sentimientos corpóreos que no tienen contenido cognitivo, que son malos y que inducen a error porque cuando estamos imbuidos en ellos es imposible pensar profunda o claramente. Hasta ahí la cita. Nussbaum confiere a la emoción un importante estatuto epistemológico. Nos dice: la emoción puede jugar un papel cognitivo y la cognición, si ha de estar informada apropiadamente, debe sacar conclusiones del trabajo de los elementos emotivos. Hasta ahí la cita. Las emociones son respuestas humanas que dejan ver qué nociones del mundo son operantes en una comunidad y en qué medida los hombres se vinculan o no con dichas nociones. Así, por ejemplo, la compasión o la solidaridad pueden revelar la existencia de un etos comunitario vivo, mientras que la impiedad o la cólera pueden develar la destrucción de consensos sociales. Del mismo modo, escribe: el miedo conlleva la creencia de que hay cosas muy importantes que podrían dañarnos y cuyo daño no podemos evitar. El amor supone la atribución de un valor muy alto a un ser que está separado del sujeto y que no se controla totalmente. No puede haber amor si la reacción está plenamente controlada. Cuando el mundo nos daña o nos quita algo que queremos, experimentamos dolor. Cuando a algo que atribuimos un gran valor es dañado por otra persona, sentimos angustia y así en adelante. De manera que, hasta ahí la cita, de manera que para Nussbaum las emociones dan indicios acerca de lo que hace que una vida sea digna de vivirse de acuerdo a determinadas creencias o visiones del mundo. Por otra parte, Nussbaum no concibe la imaginación solamente como un sueño o escape de la realidad, sino que retoma el sentido del concepto aristotélico de fantasía, el cual, según la autora, apunta al reconocimiento de la posibilidad que tiene el hombre de superar las particularidades del mundo interior y de su presente inmediato. A partir de la fantasía se puede evaluar una situación concreta, ya que ella permite asociar elementos heterogéneos, confrontar el presente con el pasado, reflexionar sobre las posibles consecuencias que las acciones de un hombre pueden generar en el futuro. La fantasía es entonces fundamental al momento de deliberar sobre un particular, esto es, al momento de tomar decisiones en las que se compromete la elección de un bien en lugar de otro. Dice Nussbaum: para Aristóteles, todo pensamiento en los seres finitos está necesariamente acompañado de una imaginación que es concreta, incluso donde el propio pensamiento es abstracto. No es más que un hecho de la psicología humana, pero en tanto el matemático puede ignorar tranquilamente los rasgos concretos de su triángulo imaginado cuando está probando un teorema o sobre triángulos, la persona prudente, cuando está pensando sobre la virtud o el bien, no descuidará los anclajes concretos de la imaginación. Entonces tenemos que para Nussbaum tanto las emociones como la imaginación van a ser importantes para pensar cómo tomar una decisión, cómo hacerlo correcto. La imaginación permite entonces no perder de vista
los rasgos concretos que están comprometidos en una elección. Es gracias a la facultad imaginativa que el hombre puede pensar cómo alcanzar la excelencia, cómo moldear su carácter, cómo evaluar las situaciones vividas, de modo que sin ella sería imposible construir un proyecto de vida conforme a un ideal de virtud. En suma, Nussbaum reivindica la concepción aristotélica de la sabiduría práctica por darle importancia a los parámetros de vida comunitarios, por reconocer no obstante las contingencias de la existencia humana, el pluralismo de los valores, la heterogeneidad de las nociones del bien, el aporte de la emoción y de la imaginación al momento de elegir y de buscar un ideal de vida. Hasta aquí entonces la primera parte. Ahora nos vamos a ocupar de en qué medida la narración contribuye a la formación de la sabiduría práctica, y ahora hablaremos en concreto de cómo entonces la literatura puede ser una vía muy importante para la enseñanza de la ética. Dicen, bueno, empiezo. La narración literaria posee una estructura, una forma, un estilo que son característicos y que la diferencian del saber conceptual. Para Nussbaum, el estudio de una narración literaria exige identificar la presencia de una voz autoral que le da unidad al relato y crea un modelo de lector. Ahora, la voz autoral no puede confundirse de la vida real de quien escribe, y el lector ideal solo puede configurarla a partir de la totalidad de una historia. Dice Nussbaum, a mí me interesa lo que está encarnado en el texto y lo que el texto, por su parte, requiere del lector. Solo estoy interesada, pues, en cada uno de esos pensamientos, sentimientos, deseos, actividades y otros procesos que son los que realmente se pueden encontrar en el texto. Entonces, Martha Nussbaum nos va a decir que la narrativa tiene una forma, un estilo particular que, pues, le da, digamos, que una relevancia al momento de pensar en lo que es la acción humana, en qué implica tomar una decisión u otra, porque en la narración encontramos unas estructuras que tienen que ver con la concepción temporal de la existencia. La narración permite dar orden a la experiencia humana. En esto Martha Nussbaum está de acuerdo con Paul Ricoeur. La narración da forma al desorden de la experiencia, lo que le va a hacer como una vía tan pertinente para pensar en cómo alcanzar un ideal de vida buena. Pero nos va a decir Martha Nussbaum que al momento de abordar una lectura de un texto literario, particularmente de un texto narrativo, no nos vamos a guiar por quién escribió, cómo vivió el escritor, cuáles fueron sus formas de vida. Nos dirá Martha Nussbaum que lo que hace tan interesante la lectura de textos literarios es concentrarnos en las estrategias narrativas que nos ofrecen para pensar en quiénes somos y cuáles son nuestras potencialidades en tantos seres humanos. Dice Nussbaum, para Nussbaum, el hecho de centrar la interpretación de una narrativa literaria en datos biográficos de su autor sería reducir su riqueza a una hermenéutica psicologizante. Desde su perspectiva, una interpretación objetiva no debe centrarse en la vida de quien escribe, puesto que para ella un análisis sólido requiere prestar atención a aspectos formales de una historia, los cuales son inseparables de su contenido. Entonces hay que prestar atención a la misma manera en que el autor escribe, por lo siguiente, cito a Nussbaum, una concepción de la vida es contada. El contar mismo, la selección del género, las estructuras formales, las frases, el vocabulario, de la manera en que se encara el sentido de la vida del lector, todo ello expresa un sentido de la vida y del valor, una noción de lo que importa y de lo que no, de lo que son el aprendizaje y la comunicación, de las relaciones y de las conexiones de la vida.
La vida nunca es meramente presentada por un texto, siempre es representada como algo. Ojo a eso, siempre es representada como algo y hay que darle entonces importancia tanto a la forma de la escritura como al contenido de lo que en ella aparece. Lo propio de la narración, lo que caracteriza su forma es su estructura temporal, como ya les decía, el devenir de episodios en los que se pone de manifiesto la dificultad que entraña para un personaje la persecución de un bien querido, la dificultad de tomar partido, de elegir, de formarse una imagen del mundo y de sí mismo. La narración literaria presenta, cito a Nussbaum, movimientos característicos del tiempo humano, hasta ahí la cita, al poner en escena casos concretos en los que están en juego sueños acerca del futuro, cambios de fortuna, pasiones, equívocos, deliberaciones en las que se pone a prueba el deseo de obrar correctamente. Entonces, la lectura de narraciones literarias en las que se encuentran elementos contingentes que caracterizan la vulnerabilidad de la existencia permite la formación ética al ampliar el horizonte de la experiencia. Esto en virtud de la imaginación narrativa, la cual se define como, la cito de nuevo a Nussbaum, la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y entender los sentimientos, los deseos y las expectativas que podría tener esa persona. Hasta ahí la cita. Entonces, para Martha Nussbaum, la narración, el seguimiento de una historia permite que ampliemos las fronteras de nuestras visiones particulares del mundo. La imaginación permite colocarnos en el lugar del otro y en esa medida escudriñar qué la mueve a actuar a un determinado personaje de una manera o de otra. Así que el lector puede no solo colocarse en el lugar de los personajes que atraviesan múltiples cambios y asumir sus peripecias sus experiencias, como si fueran propias, sino que también puede reflexionar sobre estas experiencias, establecer distancia crítica y ahondar sobre su sentido. Entonces, la imaginación narrativa permite colocarnos en el lugar de otro, dice Nussbaum, al ampliar las fronteras del juicio, pero a su vez podemos reflexionar críticamente sobre eso que viven los personajes y en ese sentido preguntarnos por si están realizando acciones de manera correcta o incorrecta y pues qué hay de particular en las acciones realizadas por los personajes. Dice Martha Nussbaum. La literatura es una extensión de la vida, no solo horizontal, poniendo al lector, a la lectora en contacto con acontecimientos, lugares, personas o problemas que de otro modo no puede conocer, sino también, por decir así, vertical, proporcionando al lector una experiencia que es más profunda, más intensa y más precisa que gran parte de lo que tiene lugar en la vida. Hasta ahí nos vamos. Aristóteles sostiene en la poética que situaciones de la existencia que no se aceptan, que se rechazan por su crudeza, pueden someterse a escrutinio crítico a partir del distanciamiento que produce la representación mimética. Esto es la configuración artística de la realidad. A diferencia de Platón, para el estagirita, la mímesis no se interpreta como simulacro engañoso que se aparta de un arquetipo ideal accesible a través de la contemplación. Antes bien, para Aristóteles el arte, en particular la tragedia, permite la liberación de pasiones inmoderadas como la compasión o el temor. La primera se produce cuando el espectador se reconoce con el destino de personajes que, a pesar de su virtud, se enfrentan ante la consecuencia de errores propios o ajenos que los llevan inmerecidamente al infortunio. La segunda tiene lugar ante el reconocimiento de fuerzas trascendentes, incontrolables,
que interfieren en el curso de los acontecimientos humanos. Esta liberación se concibe como purificación de afecciones que niegan o posibilitan la acción. De ahí que la tragedia pueda interpretarse como un elemento esencial para el mantenimiento de la vida pública, esto es, para el ejercicio de la acción ciudadana. Entonces nos va a decir Marta Nussbaum, siguiendo a Aristóteles, que pues el arte puede permitirnos ver cosas que no veríamos meramente con la experiencia. Al igual que el espectador de la tragedia griega, para Nussbaum, el lector de relatos literarios, especialmente según ella el de novelas, puede, como señala Aristóteles, purgar sus pasiones a través de sentimientos como la conmiseración padecidos en el seguimiento de una historia. Dice Nussbaum, como espectadores de tragedias, los lectores de novelas comparten el trance de los personajes, experimentando lo que les sucede como si tuvieran su mismo punto de vista y también piedad, algo que trasciende la empatía porque supone que el espectador juzga que los infortunios de los personajes son graves y no han surgido por su culpa. Hasta ahí nos vamos. El seguimiento de relatos no es una actividad pasiva, ya que al leer se produce una alteración de la subjetividad, una modificación del sí mismo. Quien lee sigue una historia, experimenta múltiples emociones que los llevan a reconocer el carácter contingente del mundo humano, a conmoverse frente a la acción representada y, por qué no, a intervenir la propia realidad. En este sentido, la lectura se constituye en una suerte de terapia que libera al yo de sus temores y lo prepara para la acción. Dice Nussbaum, la forma artística hace que el espectador perciba por un momento las personas invisibles de su mundo y eso, por lo menos, es un comienzo de justicia social. Entonces nos dirá Marta Nussbaum que las historias permiten ampliar las fronteras del juicio, permiten comprender los móviles que tienen los personajes para realizar una acción u otra, y nos va a decir Marta Nussbaum que las narraciones nos permiten ver además puntos ciegos de la cultura que no podemos quizá escudriñar con la mera experiencia. La narración permite detectar situaciones de injusticia y de esta manera, pues quien lee una historia puede percibir en qué casos hay situaciones de inequidad o sufrimiento. Nussbaum encuentra en la narración literaria la posibilidad de expandir las fronteras del juicio, estableciendo a su vez ejemplos modélicos acerca de la recta conducta. Ahora bien, Nussbaum reconoce que la literatura, entre otras manifestaciones del arte, también pueden constituirse en un eficaz instrumento estético para alejar al hombre de la realidad. Dice, los libros pueden también promover el ensimismamiento y entorpecer la reciprocidad. Hasta ahí nos vamos. De ahí que sea pertinente pensar en la necesidad de una conexión estrecha entre el sentido de la existencia que está presente en la configuración temporal de un relato y el debate crítico propio de la filosofía práctica. No basta entonces seguir historias, no basta con que éstas nos amplíen las fronteras del juicio, no basta con sentir empatía por unos personajes o por otros, no basta con sentir compasión y la necesidad de transformar la realidad. Nos va a decir Nussbaum que esas historias requieren de un debate crítico en compañía de otros. La narración literaria es muy importante para ampliar la capacidad de juzgar, pero esta lectura debe hacerse desde una perspectiva crítica. No se trata entonces de la posibilidad de encontrar en relatos fábulas edificantes en las que se amenaza con castigos o se seduce con recompensas. Se trata más bien de cotejar las nociones del bien presentes en una historia con nuestras propias concepciones de la vida en un proceso crítico que ayude a liberar al yo de su solipsismo, lo cual permitiría asumir una visión más profunda
de los móviles que mueven a la acción e intentar comprenderla en compañía de lectores que juegan a interpretar e interpretarse a través de las mediaciones culturales ofrecidas por la ficción. Para Marta Nussbaum es importante una lectura empática que permita colocarse en el lugar de otros. Es importante además que esta lectura sea crítica. Nos dice que, y aquí pues digamos que hay algunas relaciones con el parágrafo 40 de la crítica del juicio de Kant, porque nos va a decir que la literatura permite ampliar las fronteras del juicio, y el juicio, pues bueno, aquí viene la relación con Kant, permite no solo pensar por sí mismo, sino también pensar en el lugar de otros y ser consecuente. La literatura nos permite ir más allá del yo, ir más allá del pensamiento propio para colocarnos en el lugar de otros y dar entonces nociones acerca de lo bueno, lo correcto, lo justo y lo injusto, pero es importante entonces tener en cuenta que desde la perspectiva de Marta Nussbaum no hay recetas ante la pregunta que garantice éxito, no hay digamos, respuestas absolutas ante la pregunta cómo vivir que sean exitosas. Lo que nos está diciendo Marta Nussbaum es que debemos prestar atención a casos particulares en donde los que se involucren situaciones complejas, problemáticas. Nos dice Marta Nussbaum que esas situaciones complejas deben explorarse, investigarse sobre qué es conveniente o qué no es conveniente. Nos dice que aquí está en juego la importancia de la capacidad de juzgar, de ir más allá de los propios prejuicios, y nos va a decir también que es importante que esas nociones propias del bien sean confrontadas con otros. Nos dice que no basta con leer historias, es importante leer con otros y hacerlo desde una perspectiva crítica. Dice Nussbaum, en síntesis, mi visión no exhorta a confiar cándida y acríticamente de la obra literaria. He insistido que en las conclusiones que podemos extraer de nuestra experiencia literaria requieren del continuo escrutinio crítico, del pensamiento moral y político, de nuestras intuiciones morales y políticas y del juicio de otros. Se trata de llevar a cabo al leer un proceso hermenéutico que, al tener en cuenta múltiples perspectivas sobre un mismo tema, ayude al reconocimiento de la otredad y con ello a la consolidación de una esfera pública abierta al debate y a la crítica. A propósito, Nussbaum recuerda la importancia que Wayne Booth da a la lectura. Booth arguye que el acto de leer y evaluar lo que leemos es éticamente valioso precisamente porque su estructura exige tanto la inmersión como la conversación crítica, porque nos insta a comparar lo que hemos leído, no solo con nuestra experiencia, sino con las reacciones y argumentaciones de otros lectores. Si creemos en este tipo de lectura, en la combinación de nuestra imaginación absorta con periodos de escrutinio crítico más distantes e interactivo, comprenderemos por qué puede resultar una actividad adecuada para el razonamiento público en una sociedad democrática. Ahora bien, quien le apuesta al seguimiento rígido de principios morales generales y a la superación de las emociones por considerarlas irracionales, asegura que la imaginación narrativa y sus contingencias impide el seguimiento de prescripciones sociales. Pero quien reconoce que la estructura temporal propia de la narración contribuye a la ampliación del juicio, encuentra en los textos literarios singulares vías para la formación ética. Ya estoy terminando. Nussbaum retorna a los griegos, particularmente a Aristóteles, para mostrar que el saber filosófico y la literatura pueden complementarse, y nos dice lo siguiente: la tragedia griega y las artes clásicas en general no se oponían a la filosofía práctica, antes bien la complementaban. Esquilo mostró en sus tragedias el orgullo de un pueblo libre que no sucumbió frente a las pretensiones expansionistas de los persas. Sófocles le apostó al enaltecimiento de la democracia ateniense y a sus ideales de formación humana. Resaltó las virtudes de hombres que,
A pesar de los cambios de fortuna, conservaron su virtud. Eurípides dio cuenta en medio de la guerra del Peloponeso de las consecuencias de la destrucción del nomos que condujo hacia procesos de desmoronamiento de un gran imperio. Dice Nussbaum. Para los griegos del siglo V y de principios del siglo IV antes de Cristo, en el área de la elección y la acción humana, no había dos conjuntos independientes de cuestiones, unas estéticas y otras filosófico-morales, sobre las cuales escribirían y estudiarían colegas separados en departamentos diferentes. Así, tanto la poesía dramática como lo que ahora denominamos investigación filosófica en el campo de la ética se encuadraban, vistas como vías para la investigación, en una cuestión singular y general, a saber, cómo debían vivir los seres humanos. Los griegos comprendieron bastante bien la importancia de la épica homérica y de la tragedia para la formación de la vida ateniense. En ellas se encontrarían elementos importantes para la sabiduría práctica, como por ejemplo el reconocimiento de que los hechos del mundo pueden poner a prueba el carácter, o el reconocimiento de que perspectivas valorativas pueden enfrentarse entre sí. Nussbaum pretende mostrar que, así como los griegos no dividieron el conocimiento en compartimentos o esferas claramente diferenciadas, que separaran el arte de la política y de la ética, es posible, según ella, plantear en la contemporaneidad el retorno crítico, no ingenuo, a un saber humanístico orientado hacia la búsqueda de una mejor comprensión de lo que es el hombre y de lo que es en la vida en comunidad. A modo de cierre, todo proyecto ético y político exige tener en cuenta que el hombre está inscrito en una compleja red de relaciones intersubjetivas de la que no es posible ni deseable sustraerse, ya que, como señala Aristóteles, el aislamiento solo es concebible entre dioses o bestias. La sabiduría práctica se centra en las potencialidades de la acción, en la deliberación sobre su sentido, en el carácter contingente e impredecible del actuar humano, en la búsqueda de la vida buena. En este contexto, el seguimiento de relatos permite, a partir de la imaginación, la ampliación de la experiencia, estableciendo un puente entre un individuo y su comunidad. Al respecto, Nussbaum escribe: concebir a otros seres humanos como entidades amplias y profundas, con pensamientos, anhelos espirituales y sentimientos propios, no es un proceso automático. Por el contrario, lo más fácil es ver al otro como apenas un cuerpo que puede ser usado para nuestros propios fines, sean estos buenos o malos. Ver un alma en ese cuerpo es un logro que encuentra apoyo en las artes y en la poesía. Y ahí que nos vaya a decir Marta Nussbaum que la narración y las artes en general son fundamentales para colocarnos en el lugar de otros que sufren, otros que pueden enfrentar situaciones sociales complejas, dolorosas, y en ese sentido intentar quizá motivar cambios de situaciones humanas complejas. Así que la imaginación, al hacer familiar lo extraño, contribuye a la formación de un pensamiento incluyente que permite superar visiones dogmáticas, las cuales se tornan peligrosas en tanto que niegan el reconocimiento de la alteridad. En el mundo de hoy, donde la tendencia es darle prioridad a la ciencia y a la técnica, en donde se le ha apostado a la educación como empresa, en el que se estima únicamente aquello que reporta ganancias económicas, justamente en este contexto resulta vital un llamado a defender la importancia del saber ético y estético, lo cual se constituye en experiencia de formación, particularmente la lectura de relatos, al ampliar las fronteras del juicio, contribuye al reconocimiento de la autoridad, a la consolidación de una esfera democrática, de una memoria individual y colectiva que dé testimonio de lo que es a partir de lo que se ha sido. A propósito, para terminar este texto, vale la pena traer a cuento nuevamente una cita de Nussbaum en la que se argumenta de manera contundente
la urgencia de lo anotado, dice Nussbaum. Si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, estas desaparecerán, porque no sirven para ganar dinero, solo sirven para algo mucho más valioso: formar un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, y que tienen sus propios pensamientos y sentimientos, y también con naciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias, Claudia, por tus reflexiones. Y vamos a pasar entonces a las preguntas. Les recordamos a nuestras invitadas e invitados por nuestro webinar, tanto como por la página de Facebook, que pueden realizar las preguntas en el caso de quienes están con nosotros a través de Zoom por el chat de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta doble. Entonces, voy a leer la primera parte y luego te leo la segunda porque es un poco larga, ¿de acuerdo? Es la pregunta de Edgar Goblet. Dice, muchas gracias por la presentación, es muy interesante. Tengo dos preguntas, me disculpo si son demasiado generales. La primera es, ¿podemos considerar la propuesta moral de Nussbaum como una alternativa a la moral dirigida por los fríos imperativos producidos por la razón de Kant? Bueno, lo que nos dice Marta Nussbaum particularmente es que pues Marta Nussbaum no está en contra de teorías morales de carácter, digamos, universal. Hay un texto que se llama Virtudes no relativas, en donde nos habla de que ella no pretende caer en una visión relativista, ni pretende caer en una visión emotivista, sino que nos dice que las reglas pues son importantes en una comunidad, nos dice que estas reglas se deben construir teniendo en cuenta los contextos sociales en el que las personas viven, se deben tener en cuenta algo que ella llama experiencia terrenal mundana, y analizar pues como el mundo de la vida se pasa a deliberar acerca de bajo qué principios formular leyes, y nos plantea que estas tienen un carácter de universalidad, pero no desconocen que son generales. Es decir, Marta Nussbaum nos dice, las reglas son importantes, son necesarias, pero no tienen el peso del imperativo moral kantiano, ¿cierto? Obra de tal modo que la máxima actuación responda siempre al deber. No, o lo que nos dice Marta Nussbaum es que hay casos de la existencia en donde pues se presentan situaciones difíciles en donde bienes queridos se pueden enfrentar. Por eso nos dice, los valores son múltiples, los valores son plurales, y hay momentos en donde dos bienes queridos se enfrentan y no podemos acudir a imperativos universales que nos digan qué hacer o qué no hacer. Además nos dice Marta Nussbaum que digamos que en Kant no es tan importante los sentimientos, de hecho pues hay que superar las pasiones para actuar conforme al deber. Marta Nussbaum, siguiendo a Aristóteles, le da importancia también a las emociones y a la imaginación al momento de preguntarse cómo actuar de manera correcta, cuando se producen particularmente conflictos de valores. Inclusive ella habla pues como de reglas que no pueden ser, que pueden ser como ya, yo diría que es como una suerte de curvígrafo, porque nos dice que hay reglas que deben tener en cuenta la particularidad pues como de la vida humana. Gracias, Claudia. La siguiente parte de la pregunta de Edgar es con respecto a la narración literaria como influencia en la formación de la filosofía práctica. Si tenemos en cuenta que la narración tiene una capacidad de afectar de manera positiva la moral de los participantes de la polis, ¿cuál puede ser la intención de Sócrates en la República de expulsar a todos los artistas, poetas y literatos si lo que él persigue es que sea justa y virtuosa? Bueno, lo que nos va a decir Marta, bueno, es que de hecho pues este es un problema bien difícil, porque los mismos diálogos platónicos están llenos de metáforas, de símbolos, de símiles, que tienen un alto contenido que podemos llamar de alguna manera poético, ¿cierto? ¿Qué se ha señalado? Pues que
lo que pasa con los poetas es que sus concepciones de las historias, en sus historias presentan concepciones de personajes que se alejan de lo bueno, de la perfección, de imágenes del sumo bien, pero en el libro 10, y bueno, tenemos que los poetas no saben dar cuenta de lo que dicen, hablan con delirio, están inspirados por la musa, pero es muy particular que en el libro 10, por ejemplo, hay un fragmentico que lo quiero leer, lo tengo por aquí, es muy cortico, no voy a demorar mucho, en donde dice lo siguiente, vamos a ver si lo tengo rápidamente a la mano. Dime, amigo mío, ¿no te dejas embrujar tú también por la poesía? Sobre todo cuando la contemplas a través de Homero. Sí, mucho, le responde el interlocutor. ¿Será justo entonces permitirle regresar a nuestro estado una vez hecha su defensa en verso lírico o en cualquier tipo de metro? De acuerdo. Consideremos también a sus protectores, y miren esto, aquellos que no son poetas, sino amantes de la poesía, que en prosa aleguen a su favor, que no solo es agradable, sino también beneficiosa, tanto respecto a la organización política como de la vida humana, y los escucharemos gustosamente, pues seguramente gustaríamos si revela ser no solo agradable, sino también beneficiosa. Entonces, digamos que hay bastante ambigüedad respecto a la relación que vemos con los poetas en Platón y Lara. Gracias, Claudia. Vamos con otra pregunta de Mario Benavides. Mario dice, buenas tardes, gracias por la conferencia. Para Nussbaum, ¿qué papel jugaría la metáfora en la narración que busca cimentar la imaginación ética? La metáfora, quizá pues en lo que yo he leído de Nussbaum no hay, bueno, hay en el texto muy bello que se llama El conocimiento del amor, Marta Nussbaum señala que hay que prestarle atención a los textos que leemos, a su forma y a su contenido, ¿cierto? No es lo mismo un texto filosófico, argumentativo, que un texto literario. Dentro de los textos literarios nos podemos encontrar con textos narrativos que dan cuenta del mundo de la acción, pero también nos podemos encontrar con textos poéticos en donde nos encontramos fuerte presencia de metáforas y de símbolos, ¿cierto? Más que de estructura de acciones, ¿cierto? Que se configuran en un antes y un después, bajo unas lógicas específicas temporales. Entonces, lo que nos diría Marta Nussbaum es que tendríamos que escudriñar en la fuerza del símbolo, en la fuerza de las metáforas, en su polivalencia, pero ella no se detiene mucho en este tema, como si lo hace, por ejemplo, Paul Ricoeur en textos como Metáfora Viva, en donde pues sí nos amplía pues toda una reflexión en torno a la metáfora, sus tensiones y sus relaciones con el símbolo, porque pues metáfora y símbolo no es lo mismo, en tanto que las metáforas nos hablan de tensiones lingüísticas, mientras que los símbolos pues no, están más conectados con la esfera de la experiencia. Gracias, Claudia. Yo tendría una pregunta apelando a tu amplia experiencia en la docencia, tanto en la básica, primaria y secundaria, como en la universidad. Mm, y además has trabajado, pues, lo sé, en la universidad, pues, con tragedia griega y demás. ¿A ti te parece que hay textos apropiados para ciertas edades en la enseñanza de la ética? Es decir, no sé si Antígona sea para un adolescente el texto, no sé. Es decir, además, como docentes tendríamos que ir como con una perspectiva también de la literatura según la edad. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? Bueno, voy a responder de otra manera. Bueno, quiero señalar, yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo con una hermana sobre literatura infantil y textos juveniles que abordan el tema del conflicto armado, particularmente en Colombia. Y con lo que hemos venido trabajando ya mucho más que yo, ella está haciendo su doctorado en el estudio de la literatura infantil y su influencia para la enseñanza de la ética, particularmente. Ella parte de un análisis en donde pues
se presentó por algún tiempo que había ciertos textos llamados perturbadores, temas que no debemos tocar porque son delicados, porque son complejos, porque nuestros niños son ingenuos e inocentes. Pero lo que hemos encontrado, particularmente ella, es que pues, la historia de la literatura infantil es una historia altamente perturbadora, ¿cierto? Así que, pues, la apuesta formativa estaría en qué temas vamos a tratar, qué textos elegir, cómo proponer las lecturas, cómo abordarlas, cómo propiciar lo que llamamos, va un tanto la importancia de una lectura empática, pero también de una lectura crítica, porque hay personajes que pueden causarnos mucha simpatía, pero ser e ir en contravía de ideales comunitarios de vida buena, ¿cierto? Entonces, por eso dice Nussbaum, no se trata solo de exaltar la literatura, sino de exaltar la relación literatura y el análisis de la ética para formar ciertas competencias. No se trata de encontrar en la literatura recetas, sino preguntas que deben ser problematizadoras. Entonces nosotros como profesores deberíamos tener mucho cuidado en qué queremos trabajar, qué competencias deseamos, digamos, potencializar en nuestros estudiantes y desde ahí elegir qué textos serían pertinentes para trabajar estos problemas y no otros. Yo, por ejemplo, me he encontrado en la universidad que hay textos llamados de literatura infantil que les encantan a los adultos y que a partir de su lectura se pueden hacer pues unas reflexiones filosóficas muy profundas. Esto lo digo porque trabajé en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dando cursos de ética, trabajé en la Facultad de Educación hablando de un curso que se llama Arte, Formación y Cultura, y pues las discusiones incluso más fecundas se daban a partir de esos textos llamados infantiles. Así que pues ese tema de clasificar por edades la literatura es complejo, pero digamos que ahí está en juego las competencias propias del docente, insisto, de acuerdo a los problemas que desea abordar. Sí, y apuntas ahí algo tan importante, Claudia, como, digamos, la enseñanza de esta área por fuera de la filosofía, que es, eh, y cómo formamos nosotros también como filósofos competencias para ir más allá de la filosofía. Una última pregunta, Claudia. No, nos hemos concentrado hoy en la literatura, pero tú también tienes una experiencia y una reflexión sobre el cine. El cine es también una forma de fortalecer este tipo de formación. Y pues va de nuevo la pregunta, ¿cine para cualquiera o que desde tu experiencia, cómo lo has visto? La voy a incluso responder de manera más amplia en este texto, sin fines de lucro. Marta Nussbaum no se detiene en la literatura, como si lo hace en el conocimiento del amor, o como lo hace en la fragilidad del bien, o bueno, como lo hacen muchos otros de sus textos. En este texto en particular, sin fines de lucro, habla de la importancia de las artes en general para la enseñanza de la ética, ¿cierto? Para el fortalecimiento de saberes humanísticos que tienden en las sociedades contemporáneas a menguarse por una educación neoliberal que busca la productividad económica, ¿cierto? Entonces ella nos dice que la danza, que las artes plásticas juegan un papel fundamental también para potenciar la imaginación narrativa, también para potenciar, digamos, la reflexión que hacemos sobre nuestras propias emociones, como la vergüenza, como el asco. La danza, por ejemplo, permite trabajar de alguna manera estas emociones porque de manera performativa permiten pensar el cuerpo no desde una perspectiva desde la palabra, sino desde el movimiento. Entonces Marta Nussbaum, de hecho un relato muy lindo por propósito de Amirtya Sen en la escuela de Tagore en Italia y cómo desde la danza pues empezó a combatir prejuicios sin irse pues como en contra de una sociedad tan cerrada, ¿cierto? Entonces ella dice que las artes pueden darnos elementos para pues crear otras sensibilidades. Y en particular el cine, pues el cine es una narración, solo que es una narración contemporánea, bueno, es que hay muchos tipos de cine, ¿cierto?
pero podemos decir que hay unos cines con unos relatos clásicos, otros cines modernos alternativos, donde encontramos la presencia de, digamos, secuencia temporal de acciones, lo cual es propio de la narrativa clásica, pero también hay en el cine encontramos la imagen, encontramos movimientos de cámara, encontramos que estos movimientos de cámara pueden propiciar ciertas emociones, no es lo mismo un primer plano que un plano general, cada uno tiene un propósito, cada uno tiene una intención, entonces pues el cine también nos presenta narraciones, pero nos presenta además imágenes, signos y símbolos que implican estar atento a qué es lo que se muestra en la pantalla y qué connotaciones se derivan de esas imágenes. Así que, pues yo pensaría que al igual que en la narración, que en la literatura, en la narración clásica, bien sea teatral o bien sea pues cualquier tipo de relato, hay allí también unas potencias muy importantes para la enseñanza de la ética, ¿cierto? Digamos, pues, no solo se lee el texto, es una apuesta pues de autores como Boswell, no solo se lee el texto, sino también la imagen. Así es. Muchas gracias, Claudia. Antes de despedir a nuestra invitada de hoy, les queremos dar las gracias a quienes nos han acompañado durante todo este ciclo, también a quienes nos han acompañado por Facebook y un saludo a quienes vayan a ver estas grabaciones por el canal de YouTube del Instituto de Filosofía. Para el grupo de investigación ética, el profesor Sergio Muñoz y yo, ha sido un placer poderles acompañar con estas reflexiones y las y los invitamos a revisar nuestras programaciones del año entrante. Estaremos muy pendientes de informarles todas las novedades. De nuevo, un agradecimiento de arroba y a Laura Echandía. Estaremos en contacto con todas las personas que están pendientes de su formulario. Claudia, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos Todo hoy el gusto. y unas felices fiestas a todas y a todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, que estén muy bien.